Viene acá. Y lo que nos dice es que tenemos que ver, si se quiere, la resistencia entre estos dos puntos, ¿no? Acá está, vamos a graficarlo, el punto, creo que era el A. A ver, no sé por qué no me deja escribir. Y acá va a estar el punto B. Bien. Déjeme que le ponga los valores a esto. 40-20, 70-20. Bueno, acá tenemos 40 y acá tenemos 20. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Y acá tenemos 70 y acá tenemos 20. ¿Bien? Lo que viene ahora es el tema con las otras dos resistencias, ¿no? Fíjense, no es brujería como dice Mariano. Si yo me pongo, a ver, acá, por esta zona de acá, vendrían ahora las otras dos resistencias. Pero como la fuente está cortocircuitada, si yo las quiero agregar esas dos resistencias en este gráfico, de 50 y de 20, las puedo agregar, fíjense que yo las puedo mover y sería equivalente a poner las resistencias de esta forma, ¿no? Bien, ahí estamos más o menos. Fíjense que esta conexión de acá, ah, qué difícil que es esto. Esta conexión de acá está conectada a la de 20. Fíjense que lo único que hice fue mover la resistencia de 20 para el otro costado. Esto acá, acá, y está conectado, siguen conectados. Y este punto de la de 50 es este punto de acá. ¿Bien? Entonces, claramente, ahora nos damos cuenta, me parece que ahora nos queda más claro, que somos tres pares de resistencias en paralelo. Por eso nos quedaba sumando, como yo les había puesto acá. Voy a poner de vuelta este resultado. Gracias, Marcos. Esperaba esa caricia al alma, que es que me dijeran eso. Bueno, tenés el paralelo de 1/60, que es el par de arriba, el 1/90, que es el par que está en el medio, y el 1/70, que es el último par. Después sumás las inversas y tomás la inversa de eso. ¿Bien? Ahora quedó claro. ¿Alguno tiene otra duda? Si quieren, puedo hacer otra obra de arte como estas, ¿eh? Profe, disculpe que insista. No, no hay problema, no pidas. Estaba haciendo de nuevo la cuenta porque en realidad este ejercicio es el mismo que, como usted dijo, que ya lo habíamos hecho. Y la rama en paralelo, la de entre A y B, a mí me está dando que son 36 ohm. Estoy haciéndolo todo por Kirchhoff. Y si hacemos como nos vino explicando en estas últimas clases, que esas tres resistencias, la equivalente de las paralelas, y 50 y 20 son 106 ohm. ¿Cómo llegamos a una resistencia de 23,77? No, Yo si hago la claro. cuenta como usted dijo, con los inversos para sacar por Thevenin, sí, llego ahí matemáticamente, pero por todas las explicaciones que nos dio ahora, yo como que tengo que pensar distinto o que entendí mal, no sé. Claro, no. Está muy bien la pregunta. Fíjate,
Si vos vas al ejercicio que hicimos la vez pasada, nos daba creo que 100 y pico de ohm. Porque la diferencia entre este ejercicio que yo les estoy poniendo y cómo lo resolvimos la vez pasada, fue que la resistencia equivalente que calculamos la vez pasada es la resistencia vista por la fuente. Bien, la resistencia que ve la fuente. Lo que ahora estamos viendo es la resistencia desde los puntos A y B, que no son los puntos en donde está conectada la fuente. Me parece que por ahí viene tu confusión, Rubén. ¿Qué tendría que considerar la fuente como un cortocircuito, me estás diciendo entonces? Claro, para calcular el equivalente de Thevenin, tenés que cortocircuitar la fuente, que es lo que dice la receta. Por eso, Ah, está fíjate bien. que, Está bien, está bien. a ver, esto claramente en la práctica nadie lo hace, nadie pone un cable entre las dos terminales de la fuente, esto es una cuenta. Fíjate que el equivalente ahora de Thevenin va a depender entre qué puntos vos quieras evaluar. Por eso, si yo ahora les podría hacer la pregunta, es ¿cuál es el equivalente de Thevenin entre los puntos C y D? Bueno, eso ya sería otro ejercicio, ¿bien? Tienen que volver a calcular la resistencia equivalente, visto desde esos dos puntos y la tensión entre esos dos puntos. ¿Sí? ¿Vos querés agregar algo, Marcos? Siempre confundo un poco esto de pasivar las fuentes y de dónde se observa el circuito. En un principio yo diría que intente comprender la explicación, intente hacer los ejercicios, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios, pero el foco más importante es la práctica primero, la práctica hace el maestro, y después que entienda siempre que se pasivan las fuentes y los puntos por donde se observan, ahí lo da el enunciado, ¿no? En este caso es A y B, no es la fuente. Entonces eso hay que tener cuidado siempre de dónde se observa el circuito. Y lo que se obtiene es un equivalente de esos dos puntos. No significa nada de lo que sucede adentro. Ahora, en el falta, le voy a mostrar un ejemplo. Pero una última pregunta. En resumen, si a nosotros nos hacen un ejercicio en donde nos pidan hallar Thevenin, tenemos que obviar las fuentes. ¿Eso es lo que nos está diciendo? Para obtener el resistor equivalente de Thevenin se pasivan las fuentes. Las fuentes de Listo. tensión se pasivan cancelando justamente la variable que controlan, que es la tensión. Por eso se pone un cortocircuito. Las fuentes de corriente se pasivan cancelando la variable que controlan, que es la corriente. Entonces se pone un circuito abierto. Haciendo eso, vos lo que determinas es la resistencia equivalente de Thevenin. Después tenés que determinar la tensión equivalente de Thevenin, para lo cual debes considerar las tensiones. Hay muchas aplicaciones, como les digo, intenten ir comprendiendo y con la práctica lo van a ir logrando. Esto es extremadamente útil. Cuando les digo extremadamente útil, les puedo asegurar que no estoy siendo exagerado. Todos los equipos se consideran con equivalente de Thevenin. Para analizar el efecto de un transitorio se considera su equivalente de Thevenin. Todo es equivalente de Thevenin o Norton, que es su análogo en corriente. Así que es extremadamente importante. No sé si se entendió la respuesta. Sí, sí, profe, sí. Más bien disculpen porque yo no presté atención a la explicación de Thevenin. Gracias. No, pero ni lo digas, si total ni te vemos por acá. No hace falta decirlo. Vos preguntá, no pasa nada. Sí. Bueno, los demás, ¿cómo vienen? A ver, Alejo va a escribir algo. Hola, profe. Sí, Yo tenía una duda nomás, que era creo conceptual.
Sí, Me mareé un poco cuando decía calcular la equivalente de Thevenin entre el punto A y B. Y claro, a mí me daba 36 ohms porque solamente calculaba el R equivalente entre esos dos puntos. O sea, el R equivalente del Thevenin es todo el circuito. Lo que se evalúa entre A y B sería la tensión de Thevenin, entonces. no sé, tenés que evaluar las dos cosas, son cosas distintas, ¿no? La Claro. resistencia equivalente eh, y la tensión equivalente. Claro, tal vez hay que pensar por qué esto se usa. Esto se usa porque, por ejemplo, imagínate que vos quieras conectar a los terminales A y B otro circuito. Entonces, para analizar cómo se van a comportar entre los dos, se puede hacer el equivalente de Thevenin. Entonces, no importa cómo sea el circuito en cuestión, puedes decir, yo voy a analizar el equivalente de Thevenin entre el punto B y 80, porque se me ocurrieron esos dos nombres, ¿está bien? En eso, yo voy a determinar el equivalente de Thevenin y lo voy a reemplazar a todo lo que haya adentro del circuito, que para mí va a ser una caja negra, lo reemplazo con una fuente de tensión, que es el equivalente de tensión de Thevenin, y un resistor en serie, que es la resistencia equivalente de Thevenin. Listo. Pero los puntos pueden ser cualquiera. Ahora, la forma de obtener la resistencia equivalente a la tensión equivalente es como Diego les explicó. Pasivan las fuentes y calculan la tensión. Listo, gracias, profe. Bueno, a ver, estaba pensando un poquito viendo el tema de la hora. Nos queda una hora y la clase que viene tienen el parcial. ¿Recuerdan eso? Yo sí. Bueno, muy bien el alumno Bielsi Chudek. Le sumamos un punto. Si tienen dudas para el parcial, si quieren que durante una hora nos pueden hacer consultas, seguimos con eso. Hacemos consultas. Si no, yo sigo dando un poco más de tema. Termino algo de Thevenin. Lucas, entran las guías 4 y 5 hasta capacidad. ¿Puede primero terminar el ejercicio? Lo que es la tensión de Thevenin. Sí, sí, el ejercicio lo vamos a terminar. Pero bueno, después vayan pensando cómo seguimos, ¿no? Si quieren hacer consultas o si terminamos con algo de Thevenin. ¿Bien? Bueno, tenemos la resistencia equivalente. Ya más o menos por una cuestión nos pusimos todos de acuerdo que son 23,77 ohms. Lo que nos queda, a ver, voy a volver a compartir la pantalla. Bien, a ver si se está viendo. Sí, ok. Nos queda ver la tensión entre los puntos de interés. Eso sí que ya lo hicimos, ¿no? Porque, fíjense, la vez pasada, cuando resolvimos este circuito, una de las preguntas que era cuál era la tensión entre los puntos A y B. Bueno, el mismo resultado lo vamos a aplicar ahora. Bien, ¿recuerdan cómo habíamos hecho? Habíamos calculado la resistencia equivalente de todo el circuito desde la fuente. ¿Cuál es la resistencia que ve la fuente? De ahí calculamos una corriente. Esa caída de tensión en esos dos resistores de 20 y de 50, y de ahí habíamos visto cuál era la diferencia de potencial entre A y B. Bien, ese mismo resultado, el mismo razonamiento, aplica a este caso. No lo voy a hacer porque sería repetir lo mismo que ya hicimos en la otra clase. Bien, tienen que calcular la resistencia equivalente total vista desde la fuente, calcular la corriente que va a circular por la fuente, que va a ser la misma corriente que circule por el punto E y A, y ahí, sabiendo la caída de tensión, saben la caída entre A y B. ¿Bien? Lo que les diría, si no lo recuerdan, vayan de vuelta a la clase y vean cómo resolvimos eso, ¿sí? Leandro, ¿querías decir algo? Se prendió sin querer el micrófono, perdón. Ah, ok, no hay problema. Nicolás, vos que tenías dudas sobre esto,
¿Te aclaró? Sí, me aclararon las dudas. Ok. No te aclaré mucho, simplemente te mandé a repasar la clase pasada. Así que bueno, esto es lo que sería el tema de equivalente de Thevenin con el primer ejercicio simple. Ahora ustedes díganme, ¿quieren hacer consultas o quieren que demos un tema más de Thevenin? O sea, es un concepto importante, ¿no? Pero que es transferencia de potencia en Thevenin. ¿O creen que tienen una hora de consultas? Los y las escucho. Bueno, imagino que si todos tuvieran dudas, claro, sí, como dice Alejo, calcular el BTH es la misma forma que calculamos el BAB en la clase pasada. Bueno, imagino que si tuvieran dudas estarían todos diciendo, sí, 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 por favor, quiero saber esto, quiero saber otro. No, no parece ser el caso, así que sigamos con el último tema de Thevenin, ¿sí? Bien, ya resolvimos el último ejercicio, perdón, el último, este ejemplo de Thevenin, y lo que nos vamos a preguntar ahora es lo siguiente. Vamos a trabajar con lo que se llama el teorema de máxima transferencia de potencia. Ahora yo les voy a pasar algo que escaneé, no lo pude pasar a tipear, no lo van a ver así de prolijo como lo ven en las pantallas. Esta es mi letra, para mí, esta letra horrible, es como yo suelo escribir. Entonces, lo que vemos es lo siguiente. Tenemos cualquier circuito que sabemos que lo podemos reemplazar por el equivalente de Thevenin, ¿no? Que es una tensión equivalente y una resistencia equivalente. A veces equivalente o de Thevenin, lo que fuera. Ahora lo que queremos hacer nosotros es a este circuito presentarle una RC que va a ser una resistencia de carga. Lo que viene es hacernos la pregunta es, ¿cuánto va a ser la potencia que va a disipar esta resistencia de carga que yo le enfrente a este circuito equivalente? Bueno, ¿qué sabemos? Por un lado, sabemos que la potencia de un resistor es siempre positiva, porque siempre disipa energía. ¿Y cuál va a ser la corriente que va a circular por el resistor? Bueno, la corriente va a ser la tensión de la fuente dividida la carga que ve la fuente. En este caso, la carga que ve esta fuente equivalente es la carga de su resistencia equivalente más la resistencia de carga, ¿no? El serie de estas dos. Entonces, la corriente va a ser este epsilon, acá sería epsilon equivalente, dividido el R equivalente más el R de carga. ¿Cuál es la tensión que va a entregar que va a haber sobre los bornes del resistor RC? Bueno, la corriente que calculé por el valor de RC. Entonces, eh, esta va a ser la resistencia, la tensión que yo voy a ver. Reemplazando, ya sé, tengo la potencia, tengo la corriente, tengo la tensión, llego a lo que es el valor de potencia que va a estar disipada en este resistor. Fíjense, ahora la potencia que yo esté disipando en este resistor de carga va a depender, obviamente, de su valor del valor de la resistencia de carga. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿para cuándo es máximo? Yo quiero extraer toda la potencia que pueda de mi circuito. Si yo quiero hacer eso, si yo quiero sacarle toda la potencia disponible a ese circuito, la pregunta que me hago es, ¿qué resistencia le tengo que poner? A ver, intuitivamente. Si yo le pongo un cable acá, un conductor ideal, ¿qué va a suceder? Va a circular
¿Cuál es la expresión? Si le pongo un conductor ideal, lo que va a suceder es que no voy a tener caída de tensión. Entonces, este B va a ser 0. Si no tengo resistencia, la corriente va a circular por acá sin ninguna resistencia, no va a haber no va a haber potencia disipada. Si le pongo una resistencia muy grande, bueno, me voy al otro extremo, bueno, ¿qué va a pasar? Esto se va a comportar casi como un circuito abierto. Directamente la corriente que circule por acá va a ser nula, entonces tampoco voy a tener potencia disipada. La pregunta que me hago es, ¿cuál va a ser la resistencia óptima de carga que yo le tengo que presentar al circuito para que la potencia disipada sea la mayor posible? ¿Cómo hacemos eso? Llegamos a la expresión esta de la potencia disipada y para encontrar un máximo o un mínimo hacemos lo que hacíamos de vuelta en análisis 1, que es derivar e igualar a 0. ¿Bien? Derivamos la potencia respecto de la resistencia de carga y haciendo esa cuentita llegamos a esta expresión. Esta expresión, para que sea 0, nos está diciendo que lo que está adentro, la suma que está adentro de este paréntesis tiene que ser 0. Moviendo un poco la expresión, podemos sacar esto de factor común y lo que llegamos es a la condición de que se tiene que cumplir de que 1 menos todo esto sea 0, y para que esto suceda, lo que sucede es que la resistencia equivalente tiene que ser igual, perdón, la resistencia de carga tiene que ser igual a la resistencia equivalente si es que yo quiero maximizar el valor de potencia disipada. ¿Bien? Esa es la moraleja de todo eso. ¿Bien? Uno puede hacer el gráfico. Bien, volvamos acá a algo que está más lindo. Y ver, este gráfico también no lo hice yo, lo saqué de internet. Nos dice cuánto es la potencia relativa disipada, o sea, la potencia sobre la potencia máxima, en función de la resistencia de carga. Bien, yo pusieron RC dividido RG. RG debe ser la resistencia del generador, en este caso, es como lo dice Marco. Siempre cuando hablamos de instrumentos, los pensamos como equivalentes de Thevenin. Bien, ven, como yo les dije, si la resistencia de carga es 0, o sea, si pongo un cable, la potencia disipada va a ser 0, ¿bien? Porque no va a haber caída de tensión. Si la resistencia de carga ya es muy grande, esto de vuelta tiende a 0 porque no va a haber no va a haber corriente circulando. En cambio, si yo la resistencia de carga es igual a la resistencia del generador, entonces en ese caso el cociente es 1, tengo la máxima potencia disipada. ¿Bien? Esta es la moraleja que todos tenemos que saber y que nos dice que siempre que estemos trabajando con instrumentos tenemos que tender o tratar en la medida de todo lo posible de tener las impedancias adaptadas. ¿Eso qué significa? Que la resistencia con la que yo cargue el instrumento tiene que ser la resistencia que me esté especificando el aparato. Puede ser de 50 ohm, de 75 ohm, o a veces lo que el instrumento pide es que sea una carga infinita de un megohm, o lo que fuere. Siempre hay que tratar de tener las impedancias adaptadas, más ahora por una cuestión de potencia y después cuando estemos en alterna para evitar que haya reflexiones de corriente y de tensión. ¿Sí? Entonces, esto era con lo que yo quería terminar ahora, Thevenin. No sé si vos, Marcos, querés agregar algo. Bueno, si querés tengo las simulaciones para mostrar. Dale, simulá con todo. Miren, un segundito, justo falta como para terminar de completar la explicación. En un segundito voy a compartir mi escritorio.
Primero, recién preguntaban por los videos, ahí subí el video de la experiencia. Ahí estoy compartiendo, a ver si... Ahí está. Ahí tenemos el Falstaff. Ahí se ve. Esto es un ejemplo de equivalente de Turing. Muy bonito para mí. Fíjense, tenemos en la red de resistores y fuente de tensión que hay arriba, tenemos un montón de elementos desordenados, todos imposible de resolver realmente. Muy laborioso sería, no imposible, muy laborioso. Y en la parte de abajo tenemos el equivalente de Turing. Ahora, nuevamente siempre tienen que tener en cuenta en qué punto se toma el equivalente. En este caso, los puntos son este, ¿se ve? Y este. Es decir, esta carga, que ahí está en celeste, es la que se saca, ¿bien? Y desde donde está esa carga se analiza el equivalente de Turing. Y tenemos el equivalente de Turing acá abajo, una fuente de tensión y un resistor de Turing, ¿no? La fuente y el resistor. Y esta es la misma carga, que está en los dos casos, 1 kilo ohm. Y lo que podemos ver aquí abajo es que las tensiones son iguales. Bueno, el resultado es obvio, pero la simulación vale la pena. Nuevamente, el equivalente de Thevenin se realiza sacando esta carga que está ahí celeste, se saca, a partir de ahí se determina la resistencia y la tensión de Thevenin, se construye el circuito, ya reemplazando todo ese bodoque con una fuente y un resistor. Y el resultado es igual sobre los terminales de la carga. Significa que la tensión y la corriente que va a observar la carga va a ser la misma en los dos casos. No significa, no da información el equivalente de Thevenin de lo que sucede adentro. Jamás usen equivalente de Thevenin para intentar entender lo que sucede adentro de este circuito. No sirve para eso. Sirve solo para determinar la corriente y la tensión en la carga. ¿Bien? Para si ustedes quieren practicar con el Falstaff, mirarlo después, van a ejemplos básicos y ahí tienen el equivalente de Thevenin y equivalente de Norton. Si ponemos el equivalente de Norton, en este caso, fíjense que tenemos, es un poquito más complicado, pero tenemos una fuente de tensión alterna, es este símbolo. La fuente de tensión alterna da una tensión que es justamente descrita por una función senoidal. Por eso genera las curvas que tenemos en el osciloscopio de abajo. Nuevamente, todo este circuito lo reemplaza con una fuente, un resistor, y en paralelo una fuente de corriente. Si ustedes lo hacen, pues los valores, si van poniendo el cursor, tienen los valores de tensión, de corriente, entonces pueden verificar sus cálculos. ¿Consulta? La tensión de Thevenin también estaba con una tensión senoidal, pero uno puede borrarla con suprimir, editar, dibujar, poner una resistencia y la ponen arrastrando. Se pueden reformar el circuito y construir su circuito de manera tal de poder verificar sus ejercicios. Para ver en el osciloscopio, botón derecho y ponen ver en el osciloscopio. Ahí está. Así yo construí el ejercicio, la demostración de recién. ¿Ven? Ahora, le quería mostrar una cosita más. Miren. Tenemos el circuito RC. Y en el osciloscopio, ahí abajo del circuito, pueden ver en amarillo la curva de corriente y en verde la tensión. Cosas interesantes. Si pone la descarga, podemos ver al revés cómo
tenemos la descarga, corriente y tensión. Ve que la corriente cambia de sentido porque en ese cambia de sentido, no, de signo, pasa a ser negativa porque justamente se descarga el capacitor. Entonces, la corriente sale del polo negativo. Pueden volver, y ahí lo que pueden hacer es aumentar mucho el valor de la capacidad. Miren, si ustedes lo aumentan al máximo, acá, voy a descargarlo primero, vamos a ver que la constante del tiempo se hace mucho más lenta. Entonces, eso le puede servir a ustedes para verificar el comportamiento, justamente como, ¿por qué se hace más lento el tiempo de descarga? Porque R por C es un valor mucho más grande. La constante del tiempo crece mucho. Entonces tarda mucho más en descargarse. Y si lo pongo a cargar, mira el tiempo que tarda. Tarda también mucho tiempo. Puedo obtener el mismo efecto variando la resistencia en serie. Justamente, cuanto más grande se haga la multiplicación R por C, más será el tiempo que tiene que esperar. Si yo bajo acá la capacidad, ve que se descarga muy rápido, comparado con la anterior simulación, se carga también muy rápido. Puedo entonces poner botón derecho, editar, y en vez de ponerle 100 ohm, pongo 100.000. Ok, está cargado. Lo descargo, fíjese cómo tarda. Es 1 mega, perdón. No se descarga prácticamente. Hay un paso de corriente, pero es muy pequeño. Quedó cargado. ¿Está bien? Sí, está bien. Vamos a poner un resistor más chiquitito. Parece que... 100K. Ahí podemos ver un poco como ven, la curva verde que va bajando muy despacito. Se va descargando, pero muy despacio. Justamente porque la multiplicación R por C es grande. ¿Ven? Si pongo 10, es más rápido. Bueno, justamente podemos ver acá el comportamiento de un circuito RC. Pueden, si quieren, reemplazar, borrar la fuente de tensión, dibujar, conexión eléctrica, que hay entradas. Y hay un generador de onda cuadrada, a ver. Ahí miren. Con W se pone el cable, supongo que con un cable así, ahí está. Bueno, no es muy práctico para dibujar este. Y hago mal acá. Denme un segundo, ¿eh? ¿Qué está sonando? Bueno, no sé cómo está este generador de onda cuadrada, che. A ver. Hay algo que no cierra bien en este simulador. Bueno, este lo dejamos. Pero bueno, ahí tienen entonces cómo poner la vuelta general, así queda. Atención, fuente de tensión, 2 terminales. Un terminal, ¿qué significa un terminal? Ah, creo que ya entendí. Esperen un segundito, ¿eh? Ahí, y tengo que poner la tierra. Este no lo había preparado, no sé si se nota, la verdad que se me ocurrió recién. Ahí está. Ah, ahí está, hay que poner la tierra. Ahí está. Y ahí tiene la onda cuadrada, y ahí tenemos la respuesta que se ve en el osciloscopio, pero esto, ven que no se llega a cargar y descargar. Eso es porque es muy rápida la frecuencia. Le pongo a editar,
puedo hacer dos cosas. O disminuyo la frecuencia, pero sería demasiado. Tengo que hacer más rápido el circuito RC. Entonces pongo editar acá. Y para hacerlo más rápido pongo un receptor de 10 ohm. Y ahí está, ¿ven? Ahí tenemos la carga y la descarga. Por eso tenemos casi una onda cuadrada. A ver si podemos... Bueno, para verlo bien hay que configurar bien todos los valores. Vamos a ponerle 100 acá. Ahí se ven cómo se ve la carga del capacitor. Que es básicamente lo que yo les presenté en el osciloscopio. Si pongo 200. Bueno, como ven es una cuestión de ponerse a jugar un poquito. Ahí lo tienen bien la carga y la descarga. Y bueno, y ven también la corriente. Pongo más grande. Y bueno, listo. Si tienen consultas, son bienvenidas. Y si no, creo que estamos terminando, ¿no digo? Acá, miren qué lindo. Ah, espectacular. Sí, ya estaríamos terminando. A mí ¿Alguna otra me consulta? Le dejamos acá. quedaban algunos que me tenían que hacer consultas de los informes todavía, así que es su momento. No se deslogueen y hablamos de los informes, ¿sí? Pero bueno, consulta sobre esto. Parece que no. Vayamos a los informes y el que ya quiere se puede ir. ¿Está de acuerdo, Diego? Sí, sí, sí. Yo dejo de compartir. El parcial es el sábado que viene. A las 9 largaremos una tarea en el campus, lo va a hacer Marcos, que sabe hacer, yo no lo sé hacer. Y nada, la van a tener que subir la tarea por el campus. Nosotros nos quedaremos seguramente en una aula de estas y respondiendo consultas, ¿sí? ¿Cuántos ejercicios son, Diego? No Más o menos. sabemos. La verdad, no sabemos. Bueno, voy a dejar de grabar. Bueno, yo tenía una consulta sobre el informe de Diego. Sí,